Shabbat Shalom, hermanos. Kol Hayim Radio presenta el estudio de la semana con el doctor Alexis Gómez, Rosh Kehilá de la congregación Hadash Yameinu. A este nuestro segundo shiur de la semana, en este shiur Hashavua. Hoy vamos a hablar acerca de un concepto que es muy importante dentro del proceso de la restauración de la iglesia del primer siglo. Hoy queremos abordar el asunto acerca del concepto judaizar. Muchas veces nosotros hemos escuchado en ocasiones y el proceso de aquellos que estamos en este trabajo de la restauración de la iglesia del primer siglo, algunas personas mencionan que ten cuidado con esos judaizantes, ten cuidado porque ellos quieren hacerte volver a la ley, porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Muchos conceptos que son manejados dentro del día a día en el ámbito cristiano, en el ámbito religioso, acerca de lo que nosotros realizamos. Sin embargo, es muy importante, hermanos, aclarar estos conceptos desde una perspectiva bíblica, de una perspectiva de las escrituras, porque en muchas ocasiones pues ha sido mal interpretado tanto por el cristianismo como por también facciones dentro del propio movimiento judío mesiánico. Y es aquí donde nosotros queremos hacer aclaraciones a muchos puntos. Les recordamos una vez más, hermanos, nosotros somos un ministerio judío mesiánico en Panamá. El ministerio Renueva Nuestros Días, con una congregación, la congregación Hadash Yameinu, que tenemos un trabajo de restauración de la iglesia del primer siglo, trabajo que venimos realizando alrededor de 20 años más o menos, y que también hemos venido trabajando en conjunto con el ministerio Netivia en Israel y el ministerio Ensinando de Sion en Brasil, dirigidos por el rabino Joseph Shulam y el rabino Marcelo Guimarães y su hijo, el rabino Mateo Sandona. Un trabajo en el cual pues nosotros buscamos, como ya hemos mencionado, ese retorno de la iglesia no a un judaísmo, sino a una búsqueda de las raíces judías del primer siglo, que fue vivida y promulgada por Yeshua y sus discípulos. Antes de hablar acerca del tema de judaizar, quisiéramos recordar algunos puntos importantes. Como vemos aquí, la iglesia del primer siglo era totalmente judía. Eso usted lo puede observar en el libro de Hechos de los Apóstoles. Las primeras personas que tienen el contacto con, después de aquel día de Shavuot, de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, las personas que se convirtieron con la predicación y lo sucedido con los apóstoles, todos son judíos. Yeshua y sus discípulos eran judíos y vivían en Israel, eran 100% judíos. Es más, todos los que escribieron las escrituras pues son judíos, con excepción de Lucas, que sabemos muy bien que era un prosélito, y por ser prosélito pues dio muchos más detalles acerca de ese judaísmo bíblico del primer siglo vivido por Yeshua y sus discípulos, que posteriormente se convirtieron en apóstoles o Shaliach, Shlihim, o los enviados a este mensaje. Sin embargo, hermanos, a partir del año 32 más o menos, los gentiles, los no judíos, empiezan a entrar en las sinagogas y a creer en Yeshua como el Mesías. Nosotros vemos que es en este momento, y sobre todo con la llegada de Cornelio,
como vemos aquí los textos bíblicos, de Hechos 2, 8, 12, 10, 1, 48, 18, 4 y otros más, nos hablan de cómo pasamos de, como el propio Yeshua decía en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7, específicamente el verso 7, 8, habla acerca de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y a los confines de la tierra. Es un proceso que empieza primeramente con los habitantes de Jerusalén, luego a la región de Judea, luego a las tribus perdidas en Samaria y luego a todos los confines de la tierra, es decir, a los no judíos también este mensaje llegaría. Entonces es muy importante ver que con la llegada de Cornelio, eso lo vemos en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, vemos el momento en el cual se da esa entrada de los no judíos en la fe, y vemos en Hechos capítulo 15 cuáles serían las disposiciones para los no judíos dentro de la comunidad de fe. Esto es muy importante, hermanos, ¿sí? Porque bíblicamente y de acuerdo a la tradición apostólica, hermanos, y como lo menciona Pablo en el texto de Romanos también, que hablábamos la semana pasada, cada uno debe mantenerse en el lugar en que fue llamado, es decir, si fue llamado en la circuncisión, mantenerse como judío, si fue en la incircuncisión o siendo no judío, mantenerse como tal. Cada uno tiene un rol, cada uno tiene una participación, cada uno tiene un objetivo dentro del plan divino, ¿sí? Es muy importante también recalcar, hermanos, que Yeshua y los apóstoles, el propio Pablo y los discípulos leían las escrituras, el Tanaj, es decir, la Torá, los Nevi'im, los Ketuvim, que posteriormente fue llamado por Marción como Antiguo Testamento, y eso queda muy claro no solo en la vida de Yeshua, como lo vemos en Lucas capítulo 4, sino también en la vida de los discípulos, Hechos 13:15, segunda de Timoteo 3:16. O sea que los primeros creyentes en Yeshua seguían lo que es la tradición, y no había esa división o esa dicotomía entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es muy importante también recalcar que los judíos creyentes en Yeshua vivían como judíos y permanecieron como judíos. No se convirtieron a un cristianismo, entre comillas, no. Es más, es muy importante recordar que los primeros creyentes en la fe en Yeshua eran llamados como una secta dentro del propio judaísmo, secta desde una perspectiva del primer siglo, no como la vemos hoy. Secta significa partido, un grupo dentro, como es mencionado en el fenómeno sectario que ocurre en el primer siglo. Hoy en día la palabra secta tiene una connotación negativa, no como aquello que fue en el primer siglo. Y es interesante que los primeros creyentes eran llamados de Netivia, o los del camino. Por eso nuestro ministerio en Israel se llama Netivia, el camino del Señor. También eran llamados Notzrim, nazarenos. Es muy importante este punto. Y cuando entran los gentiles, a los creyentes que no eran judíos, se les llamaba Yireh Elohim, o los temerosos de Dios. Usted lo ve en el texto de la historia del propio Cornelio. Él es llamado temeroso de Dios. Y usted dirá, bueno, ¿y qué pasa, pastor? Vamos a ver ese texto aquí. ¿Y qué pasa, pastor, con ese texto que nos habla acerca de la situación de que fueron llamados cristianos por primera vez? Bien, es muy importante recalcar, hermanos, que el texto mencionado en la iglesia de Antioquía, ¿se acuerdan ese pasaje? En Hechos capítulo 11, versículo 26,
dice lo siguiente: se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianoi en griego por primera vez en Antioquía. Es muy importante, hermanos, ver que quienes los llamaban cristianoi no eran los que están en la congregación, en la eclesia, o en la iglesia, o en la Kaal, o en la Keilah, sino quienes los llaman así son las personas de fuera. ¿Okay? Los de fuera le llaman cristianoi, seguidores de Christos o Crestos, como algunos pensaban que eran seguidores de un personaje llamado Crestos, ¿sí? Dentro del movimiento o de la secta de creyentes, no eran llamados cristianoi, eran la gente de fuera los que lo llamaban cristianoi. Es más, la palabra cristianoi viene de Christos en griego, que significa ungido, y que tiene su paralelo en el hebreo, que es la palabra Mashiach, de donde proviene la palabra Meshihim, o mesiánicos. Entonces, si nosotros nos vamos a ir desde la perspectiva de traducción literal, como debería ser, entonces pudiésemos decir que y a los primeros creyentes se les llamó mesiánicos, ¿sí? Mesiánicos. Y cristianos, pues tiene la misma connotación que era utilizada sobre todo de las personas de fuera, no de los que están dentro. Recordemos que habíamos hablado acerca de Ire Elohim, de los temerosos de Dios. Luego nosotros vamos a hablar un poco acerca de esta parte ya de la iglesia judía por un lado, de la iglesia gentil por el otro, pero que son uno, la familia de Dios, como hablábamos anteriormente en nuestro primer shiur. Pero les doy esta introducción, hermanos, porque quisiera centrarme en el asunto que dijimos, que es sobre el judaizar. El concepto de judaizar, muchas veces las personas dicen, o cuando usted le comenta, no, yo soy mesiánico, o yo busco las raíces bíblicas de la fe, buscando la restauración de la iglesia del primer siglo. ¿Y tú qué haces? Bueno, yo leo la Torá, leemos los profetas, creemos en Jesús, en Yeshua, y muchas personas llegan a decir, es que eres un judaizante, eres un legalista, ¿ok? Del concepto legalismo vamos a hablar la próxima semana, pero quisiera hablar hoy un poco acerca de judaizar, ¿sí? Primeramente, hermanos, tenemos que tener en cuenta que por definición, judaizar significa practicar los ritos y las ceremonias de la ley judía, de la ley judaica. Pero si yo practico los ritos y las ceremonias de la ley judaica, no es únicamente el usar kippah, ¿ok? El usar talit, porque prácticas y ritos judíos son, por ejemplo, la tevilá, el bautismo es un rito judío. La cena del Señor, la Seudat Adon, el Kiddush de Pesach, es un rito judío. El diezmo, el Maaser, es un rito judío. Entonces tenemos un problema con el concepto que muchas personas tienen de forma equivocada acerca del judaizar, porque la iglesia del primer siglo es una iglesia judía, como ya mencionamos al inicio. Una iglesia judía que, hermanos, en el proceso de llevar el mensaje, el evangelio, las buenas nuevas, que es primeramente a Israel y luego al mundo entero, es un mensaje acerca de un Mesías judío, ¿sí? Dentro de una perspectiva judía. Pero vemos una iglesia que respeta, como dice el propio Pablo, respeta las singularidades, respeta las características de
las personas, pero que coloca una serie de parámetros específicos para participar de la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Yo luego voy a hablar en otro asunto de Shiur HaShavua acerca de esas condiciones, como ya les mencioné. Pero lo más importante, hermanos, es ver que se está utilizando de forma equivocada el concepto judaizar. Cuando utilizamos el concepto de judaizar y rotular todo cuanto se refiere a Israel como si fuese algo malo, algo que está anticuado, eso deja mucho que pensar, mucho que desear, porque al final de todo, hermanos, toda la fe en Cristo, en el Mashiach, Yeshua, es una fe judía, tiene su raíz judía. Pero para que nosotros podamos entender qué fue lo que ocurrió en ese proceso, debemos estudiar un poco acerca de la historia de la iglesia. Es muy importante y muy interesante, hermanos, saber distinguir entre realmente lo que es seguir la iglesia del primer siglo, ¿ok? Y lo que realmente es judaizar. Cuando usted fuerza a un gentil a circuncidarse y a aceptar la Torá de Moisés para salvación, entonces usted está judaizando. La salvación, dentro desde el punto de vista judío, siempre ha sido por gracia, hermanos. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Siempre. Todos dependemos de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es manifiesta, es hecha plena en la figura de Yeshua cuando Él murió por usted y por mí en el madero. Así que es muy importante, hermanos, tener esto en cuenta. Porque cuando una persona, un grupo, obliga a no judíos a circuncidarse, y existen grupos que se llaman judíos mesiánicos, que obligan a las personas a circuncidarse, hay que tener mucho cuidado con ello, o de alguna manera imponen cargas dentro del judaísmo, o simplemente, hermanos, se creen superiores al judaísmo verdadero, desde el punto de vista tradicional, el judaísmo tradicional en sí. Entonces nosotros vamos a estar viendo que hay una gran diferencia entre la raíz de la restauración de la iglesia del primer siglo con el querer judaizar. Son dos cosas muy distintas. Por eso dejamos muy claro que nuestro ministerio en Panamá no tiene relación con otros ministerios. Somos un ministerio que está siguiendo directrices del ministerio Ensinando de Sion, del ministerio Netivia y de congregaciones reconocidas como la Unión de Congregaciones Judías Mesiánicas. Es muy importante recalcar estos puntos porque debido a las prácticas de algunas personas llevan este mal mensaje acerca de lo que realmente debemos hacer. Principalmente, hermanos, debemos recordar, si usted no es judío, usted debe cumplir las 4 disposiciones mencionadas en Hechos capítulo 15, que luego vamos en otro shiur a conversar sobre ello. Toda iglesia debe seguir esas disposiciones. Es un mandato apostólico, ¿ok? Es una halajá para lo que sería la iglesia no judía, pero también, hermanos, en ese proceso, como menciona Hechos capítulo 15, los no judíos van a ir aprendiendo acerca de la historia de Israel, porque la historia del Mesías, la redención, la salvación son conceptos
completamente bíblicos judíos. ¿Sí? Sin embargo, por otro lado, hermanos, debemos tener en cuenta y tener mucho cuidado con aquellos que son judaizantes. Nuestra comunidad no es judaizante. ¿Sí? Sin embargo, estamos llamados a predicar y a enseñar acerca de la iglesia del primer siglo y cómo era dentro de ese contexto bíblico judío. Porque si usted obliga a un no judío a convertirse al judaísmo, estaríamos cayendo en la situación de la iglesia que menciona el propio Pablo en su carta a los Gálatas. Y primeramente hay que recordar que los oponentes de Pablo no son judíos. Y esto quiero dejarlo muy claro dentro de este shiur, porque a veces se dicen, es que son los judíos los que están judaizando. No. Siempre un judaizante va a ser un no judío. Alguien que no era judío, que se enamoró del judaísmo y que ahora se cree súper judío y que quiere imponerle ese judaísmo a los no judíos. Y esto es importante porque ocurrió en la iglesia del primer siglo y está ocurriendo hoy. Así que tenga mucho cuidado con esta situación de personas que son judaizantes. Nuestra fe está basada en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Está basada en el Mesías judío, Yeshua. Y eso no nos hace ser judaizantes. Si respetamos las identidades de cada pueblo, de los judíos, por un lado, que debemos mantenernos en ese judaísmo, o aquellos que son descendientes de judíos, como fue el caso de Timoteo, restaurar ese judaísmo que llevamos de sangre. Pero también, hermanos, ver la otra perspectiva. Si usted no es judío, no está obligado a vivir como judío, pero sí, hermanos, a cumplir las disposiciones apostólicas de Hechos capítulo 15 e ir aprendiendo en ese proceso. Y ese es nuestro trabajo, ayudar a la iglesia a restaurar conceptos, a restaurar pensamientos, para dar un mayor y un pleno entendimiento a las escrituras desde una perspectiva bíblica judía. Espero que este shiur sea de gran ayuda para esta semana. Si quiere aprender mucho más acerca de estos conceptos, nosotros tenemos nuestro libro sobre este tema, mucho más abordado por el rabino Marcelo Miranda Guimarães, Conduciendo la Iglesia a sus raíces del primer siglo, un libro importante en este proceso de restauración que nos habla no solamente de historia, la historia de la iglesia, sino también nos habla acerca de cómo era la iglesia del primer siglo, cómo convivían judíos y no judíos, cada uno con su identidad, y cómo tratar y ver ese proceso de la restauración en los días en que vivimos, como el propio Pedro menciona, que el Señor Yeshua no vendrá hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, recordando el concepto de Tikkun de la semana pasada. Que el Señor les bendiga y les guarde en esta semana, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Amén. El Ministerio Renuevo Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo.
El ministerio Renueva Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: Vuélvenos, oh Eterno, a ti, y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.